Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Realmente les doy gracias a ustedes a los que les aplica esto, por las notas que nos envían, los correos electrónicos que nos envían, los testimonios que nos envían, diciéndonos cuánto disfrutan un estudio en la palabra. Tantos han dicho, hermano Swaggart, ¿por qué no amplia la programación a 1 hora en lugar de 30 minutos? Bueno, realmente tenemos una programación hermana que sale al aire diariamente y dura 1 hora. Sale en distintos horarios dependiendo de donde usted esté. Se llama El Mensaje de la Cruz. Así que yo le motivo a que escuche ambas programaciones si pueden, ¿no? Si están en un tiempo oportuno para usted, yo creo que será de gran bendición. Quisiera que pudiésemos expandirla, pero actualmente, básicamente, hemos extendido lo más posible. De hecho, tuvimos que cancelar una de las campañas, porque no podíamos hacer todo lo que tenemos que hacer, las grabaciones, la producción en vivo y todo lo demás, incluyendo las campañas. Así que, qué bueno tenerles a ustedes como parte de la audiencia hoy. Así que vamos a empezar a estudiar, es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Capítulo 10, sí, señor. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Empezaremos a leer en el versículo 9, aunque vamos a empezar los comentarios en el versículo 13 o hasta el versículo 13. Empezaremos leyendo para así repasar, ¿no? Adelante. Y al día siguiente, yendo de camino ellos y llegando cerca de la ciudad. Es posible que significa que salieron de Cesarea poco tiempo después de haber recibido instrucciones de Cornelio, el día antes. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la 6ª hora. Las 12 del mediodía. Para repasar esto, Cornelio había tenido una gran visión de un ángel que le aparece a él y le dice que haga lo que se tiene que llevar a cabo, que es enviar hombres a Jope para buscar a aquel llamado Simón Pedro y traerlo a Cesarea. Así que es lo que está sucediendo en este contexto. Adelante. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Expresa que él estaba a punto de dejar de orar y almorzar, Simón Pedro. Pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Es un estado cuando la persona deja de estar consciente de su entorno y solamente ve lo que se le demuestra. Y vio el cielo abierto. Antes de Jesús, el cielo había estado cerrado. Debido a la cruz, ahora está abierto, y eso es muy importante, damas y caballeros. Y que descendió un cierto vaso como un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Una lección práctica. En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Al parecer, todos eran animales y aves inmundos, como se lista en Levíticos capítulo 11. Y le vino una voz. Proclama, el Señor ahora le habla a Pedro. Levántate, Pedro, mata y come. Literalmente en el griego dice, sacrifica y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Pedro ahora tiene que aprender una lección. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Se refiere a lo que es profanado y prohibido por la ley de Moisés. Vamos a detenernos acá. Ahora tenemos a Simón Pedro acá, quien realmente está contradiciendo al Señor, ¿correcto? Correcto. Porque el Señor le está diciendo, levántate, mata y come. Y él dice, no, Señor. Ahora él sabía que era el Señor que le estaba hablando, pero él, evidentemente, ¿por qué él lo reconsideró tanto el obedecer? Y yo creo que es obvio. Durante 1600 años, esto había sido lo que se les decía que hiciesen, ¿no? No comer nada que fuese inmundo. Así que es algo que está en su mente. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí que haga? El comer algo que es inmundo, ¿no? Sí, así es. Obviamente la lección que el Señor le estaba mostrando al gran apóstol era que esto realmente no tenía nada que ver con aquellos animales inmundos. Le estaba diciendo, los gentiles estaban a punto de recibir la predicación del Evangelio.
y les salvaría a ellos exactamente como salvó a los judíos. Correcto. Lo que Y Dios... disculpa que te interrumpa. Y no se refieran a los gentiles que han venido a Cristo como que son inmundos. Correcto. Poniéndolo de una manera simple, Cristo en la cruz pagó el precio por el pecado de todo hombre, no solo del judío. Así es. El pecado de todo hombre, y esto aún era algo que aún no había quedado muy bien dentro de la mente de la iglesia judía, de la iglesia cristiana, aunque ya habían pasado 11 años, 10 u 11 años. No, realmente, sabes, nosotros tal vez tomamos ligeramente este pensamiento, las dificultades y problemas que tuvieron para llegar al nuevo pacto, pero algo que es todo lo que se ha conocido toda la vida, y no Correcto. solamente eso, pero los que estuvieron antes durante siglos también creen lo mismo, y que ahora le digan que ya eso no es más, que olvídese de eso, ya se ha terminado, la ley como la conocieron se terminó. La idea de una situación dietética ya no se aplicaba. Sabe, y aún hasta Jesús mismo en su ministerio, cuando estuvieron con él durante 3 años y medio, habría seguido estas leyes dietéticas. Él de hecho, aún hasta Jesús mismo no habría comido de estos animales que Pedro vio aquí. Así que Pedro también tenía eso, no solo lo que estaba sucediendo en el antiguo pacto, pero aún hasta Cristo mismo. Ujú. Así es. Así es, sí, exactamente. Sí. Entonces esto es una escena difícil y yo no creo que sea correcto. Jamás debemos tomar a la ligera la transición, porque no es un paso fácil para ningún grupo de personas admitir que eso ya no más se aplicaba, o como dijo Pablo en Hebreos, que la ley era obsoleta. Literalmente dijo, ha dado por viejo al primero, y decirle eso al judío era considerado ser traición. Y es que el Señor no le está diciendo a Pedro acá que haga algo que es inmoral. No le está diciendo eso porque estas cosas dietéticas no tenían una connotación moral en ello, tales como no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera. No entraba en ello, y era así porque Israel, durante esos 1600 años, estaba siendo preparada para traer al Mesías al mundo, y Dios demandó mucho más de ellos que de cualquier otra persona. Él no demandó nada del mundo gentil, porque ellos no sabían nada sobre él, no lo querían, si lo hubiesen conocido un poco tal vez. Así que era estrictamente, y de hecho escuché a alguien decir por televisión recientemente, que él no quería servir a un Dios que causa que una persona muera porque recogieron algo durante el día de reposo. Pero lo que él no entendía era que ese sábado representaba a Cristo, que daría descanso al alma que lo buscase, y eso era Así extremadamente importante. Venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os daré descanso. Así que cuando Jesús vino, eso se deshizo, ya no fue más. La cruz es el evento que clavó la ley, la removió del camino. Colosenses 2:15. Exacto. Y todo, quiero decirlo cuidadosamente y de esta manera. Nosotros nos fijamos en la ley, ahora, dividiéndola en 3 categorías: moral, civil y ceremonial. Pablo jamás habría hecho eso, y la gente de aquel entonces también lo habrían hecho. Para ellos toda ley era una ley moral porque Dios lo había mandado. Exacto. En ese sentido, nosotros la dividimos, creo que 2 o 3 siglos después del tiempo de Cristo es cuando comenzaron a evaluar eso todo un poco más y trataron de desglosarla. Pero la verdad de esto es que toda y cada ley dada era una revelación preliminar del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Hay un principio allí en esas leyes que describen a Dios, pero no debían ser aplicadas para siempre en el sentido de reglas. Los principios siempre serían los mismos. Exacto. Pero esas reglas se perderían cuando Cristo clavara la ley a su cruz. Él literalmente tomó la autoridad de la ley para salvar o condenar, la quitó de en medio cuando la clavó en la cruz. No podía hacer las dos. Y Él la eliminó. En Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Así que Cristo
Cristo va a mostrarnos ahora una revelación mayor de Dios. Y uno tiene que dejar la primera revelación para entender la plenitud de la segunda. La primera era un tipo, una sombra, otra vez mostrando la naturaleza, el carácter de Dios de alguna manera. Hay principios que aún permanecen ciertos el día de hoy para nosotros, pero ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo esas reglas. No, pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado, Cristo es el centro de todo lo que tenemos. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario hizo posible que Él nos pudiese dar todo lo que nosotros tenemos. Y cuando un individuo pone su fe en cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz, ellos han tornado esa situación en una ley, sea que lo quisieron hacer así o no, no importa, lo han hecho. Lo han convertido en una ley y Dios etiqueta eso como adulterio espiritual. Así es. Y eso es algo muy serio, porque la iglesia necesita tener en mente que Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Amén. Que todo está en Él. Nuestra fe debe de estar exclusivamente en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso abre la puerta para todo lo que Dios quiere darnos, proveyendo el bautismo con el Espíritu Santo quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, vida eterna, salvación por su sangre derramada, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, bendiciones sin paralelos, todo es hecho posible por la cruz. Así que por eso nuestra fe debe de estar, y cuando ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, bueno, estamos en problemas. Discutimos eso y el Dr. Gray estuvo con nosotros esta mañana en la programación hermana, el mensaje de la cruz. Y cómo... Bueno, vamos a tener que regresar a esto en un momento después de la pausa porque tenemos que pausar ahora mismo. Claro que sí. Y después continuamos. Qué bueno que lo dijiste, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lo que yo estaba tratando de decir antes de la pausa era que la iglesia moderna está poniendo su fe en muchas cosas aparte de Cristo y la cruz. Y nosotros parece que pensamos que la cruz hizo ciertas cosas para nosotros, pero otras cosas hacen otras cosas y otras hacen otras. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en cualquier cosa, excepto en Cristo y la cruz, eso es un insulto al Señor, es adulterio espiritual. Estamos tratando, por ejemplo, con el ayuno que es bíblico el ayuno. Pero cuando ponemos nuestra fe en ello y pensamos que si ayunamos tantos días, eso nos va a dar victoria sobre el pecado, no es así. No lo va a hacer. Correcto. Y la iglesia moderna también ha aceptado la psicología humanista como la solución y la respuesta al problema del hombre. Y Dios lo etiqueta eso como adulterio espiritual. ¿Correcto o no? No, claro, sí, señor. Y otras cosas también, no importa lo que sean. Si nosotros ponemos nuestra fe en cuánto dinero demos, si damos mucho dinero o poco, cualquier otra cosa que podamos nosotros citar. Permítame ofrecer una opinión acerca de eso. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero, mire, algunos de los fuertes y muy populares maestros, predicadores calvinistas de hoy, ellos son tan fuertes en doctrina, particularmente su doctrina, y yo admiro el hecho de que aman la doctrina, aman la escritura. Pero, mire, yo no sé si ustedes lo han visto, pero si ven a estas personas predicar, creo que ellos han elevado su doctrina por encima de Cristo. ¿Saben lo que quiero decir? Ellos han tomado su declaración doctrinal, su posición, y todos creemos en ello. Nosotros creemos en las 16 doctrinas fundamentales, pero ellos las han apartado y las han desarrollado tanto. Y mire, si fueran las 16 doctrinas fundamentales estuviera de acuerdo, pero hasta cierto grado, ellos las han exaltado y las han puesto por encima de Cristo y la cruz.
Como si por el hecho de creer en su doctrina uno fuera salvo. Sin embargo, su doctrina es importante. Yo no he escuchado suficiente de la predicación para saber esa respuesta. No sé qué predican o enseñan. Me viene a la mente un gran hombre en California. Él tiene un instituto bíblico, no es pentecostal. Gran hombre, edificó una gran iglesia, tiene un instituto, ha escrito libros y su propia Biblia. Lo escuché el otro día y yo les digo que... Mire, después de escucharlo yo pensé, amigo, tiene usted tantas doctrinas con las que estoy de acuerdo, pero hay algunas con las que no estoy de acuerdo porque él es un fuerte calvinista. Y su posición es que si usted no cree en eso, no va a irse al cielo. Está muy en contra del bautismo con Sí, el así Espíritu es. Santo. Pero mire, ¿qué no él y qué no la gente, si no tiene cuidado, puede hacer lo mismo, tomar doctrina, y nosotros amamos doctrina, pero exaltarla por encima de Cristo? ¿Y la cruz? Bueno, no sé. Mire, si usted edifica la doctrina en el fundamento de fe en Cristo y la cruz... Bueno, ellos dirían que sí. Sí, ellos dirían entonces que sí. ¿Saben de quién estoy hablando? Ellos sí, dicen pero que mire, sí, ¿verdad? Todo se conecta de regreso a ello. Todo Así se es, lo edifica sé. sobre eso. Uno puede subir o puede bajar, pero no se puede mover del fundamento Correcto. para tener éxito en interpretar la Biblia. Así que, mire, bueno, la única verdad que Pablo enfatizó más fue la verdad de lo que Cristo había logrado y nuestra necesidad de tener nuestra fe en eso. ¿Saben lo que el hermano Gray presenta en todo esto? Es la sutileza de la carne y la ley y de doctrina, bueno, mejor dicho, cómo nuestros grupos de doctrina angular puede convertirse de hecho en una ley que por creer en este caso como la soberanía de Dios para los calvinistas, ese es el tema principal de los calvinistas, la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Y bueno, eso realmente es la llave a todo, creer en la soberanía de Dios. Pero al hacer eso, mire, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, con Pedro, cuando él vio a esos animales inmundos que descendían, no eran solamente animales. Se puede decir en cierto sentido que había doctrina que descendía también, porque había ley del Antiguo Testamento que hablaba de no comer esos animales. Así que la verdad es que si nosotros ponemos nuestra fe en todas esas doctrinas, y mire, esa es la sutileza. Si nosotros ponemos nuestra fe simplemente en la doctrina de algo, en vez de ponerla en la persona y en la obra de Jesucristo, lo que Él logró en el Calvario, entonces, sutilmente nuestra fe puede ser desviada de la verdad y puesta en una doctrina que sea verdadera, si es que tiene sentido. ¿Me permite decir algo acerca de eso? Sabe, en la iglesia yo lo he escuchado a usted decirlo muchas veces, que cuando comenzó el centro familiar de adoración y preguntó cuál sería la base apropiada para ser parte de la iglesia, y usted concluyó, o tuvo una reunión y concluyó, que solamente una, ser salvo. Así que lo que yo creo, hermano Swagger, que usted estaba diciendo era que uno tiene que ser salvo con respecto a la sangre de Cristo. Una creencia de que Cristo murió por nuestros pecados, y al venir a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo, confesando a Cristo como nuestro Salvador, eso nada más nos salva y eso sería suficiente para ser miembro de la iglesia. ¿Recuerda usted que lo contó? Lo recuerdo muy bien, sí. Entonces usted lo ha enfatizado. Mire, lo que el hermano Bob está diciendo y lo que yo estoy diciendo es que, ¿acaso no? Algunas personas han llegado al punto, aún hasta pentecostales, cuando exaltan a las lenguas demasiado, al punto de que exaltamos algo por encima de la sangre de Jesús. Entiendo lo que estás diciendo. Yo no he escuchado a esos predicadores tanto, así que honestamente no puedo decir o formar una opinión sobre lo que predican o no, pero sí sé de lo que estás hablando. Bueno, su doctrina es la doctrina calvinista, Sí. salvo, siempre salvo,
Disculpa, y ellos creen que si no crees eso, dicen que no eres salvo. Que no es salvo para nada. Yo escuché a una de sus conferencias el otro día. La encontré en la internet. Y yo estaba haciendo unas investigaciones en el internet y me la encontré. Era una presentación en video, así que dije, bueno, voy a escucharla. Fue en su campaña, en la gran campaña donde él había denunciado al pentecostalismo hace unos cuantos años. Lo estaba escuchando y dije, yo estoy de acuerdo con probablemente un 90% de lo que se está diciendo aquí, pero cuando él entró a otro punto, tratando con el libre albedrío, con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí tenemos libre albedrío, y ellos lo toman aún más allá, que si no está uno presente, no es parte de la iglesia para nada. Así es, así lo dicen. Y eso elimina a Cristo y lo que él hizo en la cruz. Sería similar a las tradiciones que los líderes religiosos tenían en los días de Cristo, De Israel. de ponerlo por encima del verdadero evangelio Así y es. doctrina. Pero están en lo cierto. Pero también tenemos que entender algo sobre estas personas. No tienen el poder de Dios, no saben nada sobre el poder de Dios. Pero edificaron una gran iglesia y un gran instituto bíblico. Bueno, tal vez sea grande ante los ojos suyos, pero no ante los ojos de Dios. Entiendo, sí. Y ellos, toda su salvación está en esa doctrina. Realmente no está en Cristo. No está en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Está, bueno, no los he escuchado, pero he leído. Solamente Dios sabe la cantidad de libros. Algunos de los predicadores los respeté mucho, pero sentí que estaban equivocados en eso, pero ellos se enfocaron en una doctrina y ellos, como lo acabas de decir, si no se ve de esa manera y se cree así, y algunos no son así, hay otros que no. Sí conocí al doctor John L. Rice, muy bien, nos hicimos buenos amigos, de hecho, y él predicaba esa doctrina fuertemente, pero siempre volvía a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y ese era su centro. Pero de quien estás hablando lo conozco. Lo leí el otro día, y él dijo que no recomendaba mi Biblia en lo absoluto. Wow. Y eso aún se está vendiendo muchísimo. Exacto. Pero en esa reunión de la que estás hablando, yo leí algo al respecto. Él estaba tan enfocado sobre el odio, sobre los pentecostales, que algunos de los predicadores se levantaron y se fueron. No, mire. Salieron de allí porque él estaba diciendo que estaban poseídos por demonios, que son del diablo, si hablan en lengua son demoníacos. Y bueno, yo leí los relatos, salieron de aquel lugar algunos, porque obviamente está mal decir eso, pero ese hombre es salvo. Bueno, yo lo dudo, espero que sí, oro de que sí sea. Espero que sí. Yo no quisiera que nadie fuese al infierno, ¿no? Cuando usted lo escucha predicar los domingos a la mañana, ¿por qué lo graban? Hermano Swagger, tan muerto como un fósil. Sí. Muerto. Yo no me quedaría ahí ni 15 minutos. Bueno, lo escuché unos 25 años atrás. Yo vi una programación de televisión de este hermano y era tan muerta que aún los muertos lo llamaban muerto a eso. Sí. Bueno, pero ellos están dependiendo, y digo yo ellos, quienes sean, están dependiendo de esa doctrina y la fe no está en Cristo. Tal vez dicen que lo está, pero si alguien aquí lo dice y lo dice correctamente, el predicador cree lo que cree y eso es lo que predica. Y todos nosotros somos de la misma manera, predicamos lo que creemos y ellos no están predicando a Cristo y este crucificado. Lo mencionan aquí y allá. Algunos sí. Como mencioné al doctor John L. Rice, él era un fuerte predicador de la cruz. Y hasta donde él la entendió, ¿no? Hasta donde la conocía. Pero algunos de quien estás hablando, realmente crees esta doctrina y créelo como lo creo, o vas a morir e ir al infierno. Y mi punto es que ellos han elevado la doctrina por encima de Jesucristo y la cruz. Exactamente, buena manera de decirlo. Y hasta cierto grado ellos han hecho su doctrina un ídolo y están adorándola. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.